Seguimos acá en un bloque más de década por medio y tenemos un bloque especial ahora con respecto al programa 27, que ya Ezequiel adelantó algo, si pudieron escuchar en el pase. ¿De qué vamos a hablar, Ezequiel? No te dejo tomar mate. Qué cruel, qué injusta que es la vida. Vamos a hablar un poquito de algo que me remite al número 27, es un número especial. A mí en particular me gusta mucho el 7, no le atribuyo ningún sentido sobrenatural, viste que hay gente que tiene mucha superstición, que cree en algunas cosas y eso, pero es un número que me gusta. No sé si ustedes tienen un número favorito. Sí, el 21. ¿21? 21 es un buen número, yo también podría elegirlo. No te copié. No. Hoy estoy con pocas ganas de pensar. 27 es mi edad, yo soy parte de este club. ¿Sí? Así que estén atentos este año. Portate bien, nada de exceso. Cuiden mi salud mental. A los alumnos les decimos cuiden a los profe. Pero bueno, pensaba en esto, ¿no? Número 27, digo, ¿a qué me remite? ¿Qué me lleva? Me sorprende también ya que estemos en el programa número 27, camino a los 50. Sí. Si nada malo le pasa a Valen. Camino largo igual. Camino largo, pero bueno, lo estamos recorriendo de la mano todos juntos. Y pensaba en esto, ¿no? El tema de las supersticiones, que es una cosa tan antigua, tan común también, porque en lo cotidiano muchas veces llegamos con el tema de las supersticiones. Yo pensaba ayer, por ejemplo, me sentía mal, me dolía mucho la cabeza y digo, estaré ojeado. Eso ya un poco te lleva a la punta de, bueno, hay algo. ¿Por eso hoy viniste de rojo? Sí, ahí va, para sacar la envidia. Nada, fuera de broma, la primera remera que encontré. Más allá de eso, pensaba en esto, ¿no? De las supersticiones y que están en todas las esferas. O sea, además de ser muy antiguo esta idea de lo sobrenatural y demás, pensaba también en esto de que aplica a diferentes terrenos dentro de las actividades humanas. Quizá donde más lo vemos es en el fútbol. Pensaba ayer en la promesa a la Virgen que se hizo en 1986. Y en este caso lo quiero llevar al terreno de la música, porque la música no está exento de justamente creencias o supersticiones. Y relacionado con el número 27 aparece esta idea de la maldición que sufren aquellos artistas que fallecen a los 27 años de edad. Esto es lo que conforma lo que se denomina el Club de los 27, que es un club muy exclusivo y que yo creo que también tiene ciertos prejuicios. Ahora lo vamos a estar charlando, ya me están robando el mate. Que es básicamente aquellos, bueno, mencionan, ¿no? Artistas que fallecieron a los 27 años de edad. Esa es como la característica básica, principal y demás. Pero también pensaba que los más destacados, si yo le digo Club de los 27, se le vienen algunas caras a la mente. Por ejemplo, Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix. ¿Vos te ubicás lo que estoy hablando? Sí, Michael Jackson no es parte del club. No. Bueno, está bien. No opino más. Estuviste cerca. Pero bueno, muchos. Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, el rubio, bueno. Sí, no, los conozco a Amy todos. Winehouse, que Amy Winehouse, que es en el caso más reciente. Son artistas que están ligados de alguna manera al rock y al blues, pero son las caras principales. Hay otros artistas que también fallecieron a la edad de 27 años y que no son integrados. Ahí estamos viendo una foto. Así es, ahí estamos viendo algunos referentes en orden, se los comento para la gente que nos escucha por radio. Lo tenemos a Janis Joplin por un lado, Kurt Cobain, tenemos a Jim Morrison, cantante de Doors, tenemos a Jimi Hendrix, quizá el mejor guitarrista de la historia, la tenemos a Amy Winehouse, que deslumbró en la década del 2000 justamente con su estilo, con su impronta y con su voz. Y también lo tenemos a Brian Jones, que es miembro fundador y uno de los pioneros de la música rock, porque justamente fue quien dio origen a The Rolling Stones, que es una banda que conocemos en todos lados. Pero pensaba en esto, ¿no? En el rock y el blues, como quizás algunos artistas quedan de lado. Se me viene a la mente Rodrigo Bueno, que murió a la edad de 27 años también. Hoy no vamos a hablar de él, va a ser tema para otra columna, porque creo que da para hablar de otras cosas, pero entra en esta categoría. También para pertenecer al Club de los 27 es importante haber sido un artista muy querido, muy reconocido y muy virtuoso. La mayoría de estos artistas que entran en esta categoría son artistas que estaban quizá en el pico de su carrera, es decir, en el momento de mayor esplendor. Y también lo interesante es esto, ¿no? De que su partida o su deceso ha sido producto principalmente de un consumo excesivo de sustancias, de drogas, y generalmente puede haber, eso deriva en algún accidente, ¿no? Y esto que yo decía en chiste, ¿no? De la salud mental, en los casos de Janis Joplin, Kurt Cobain y Amy Winehouse, que son como los que más recuerdo, era un factor súper clave, ¿no? Eran personas muy sufridas, ¿no? Con historias muy traumáticas detrás.
Entonces, sumado al consumo, tienen como ese marco, ¿no? de inestabilidad. Claro, sin lugar a dudas que lo potencia. Yo quiero sumar ahí a un artista que no estaba en la foto, que es el señor Robert Johnson. Robert Johnson es un músico de blues estadounidense, más de principios de la década del 20, pero que también integra esta lista, y se dice que fue el primero en ser catalogado dentro del Club de los 27, principalmente porque falleció, tuvo una vida muy efímera. Se lo consideraba un músico que en sus inicios no tenía tanto talento, no brillaba, pero retomamos esta idea de la superstición, aparece esta idea de que hizo un pacto con el diablo para poder aprender a tocar blues. A partir de esto, esta es la creencia, sin lugar a dudas que cambió su forma de desempeñarse arriba del escenario, en los lugares donde tocaba principalmente, y terminó grabando un total de 29 canciones, y muchas, o por lo menos algunas de ellas, estaban dedicadas a este supuesto pacto o acuerdo que hizo con el diablo. Un ejemplo, acá lo tengo escrito, es Me and the Devil Blues, que bueno, es uno de sus temas más conocidos como para contextualizar. Él fallece en agosto de 1938, principalmente se desconoció su paradero, apareció muerto en circunstancias misteriosas, pero en la previa, unos días antes, había ido a tocar a un lugar de Mississippi, que es de donde era él. Se ve que se había querido como, ¿cómo decir?, chamullar, sí, se quiso levantar a la esposa del dueño del bar y bueno, terminó mal. Dicho hecho, terminó en el trecho. Es así. Pasamos al segundo caso. Ahí, cuando quieras, Cande, mandarle la imagen nomás. Vamos a hablar del último que aparece ahí en la imagen, que es el señor Brian Jones, que como mencionaba, lo más importante quizá es que es el miembro fundador de The Rolling Stones, la mítica banda inglesa, que sin lugar a dudas ha marcado a gran cantidad de bandas, artistas, y que lo sigue haciendo hasta el día de hoy. En Argentina es un caso especial. Y el caso de Brian Jones es interesante porque, pese a haber sido uno de los miembros originales, se me viene a la mente cierto artista que forma parte de Los Piojos, fue desplazado de ese lugar, ya no formaba parte de la banda. Y en el caso de Jones fue principalmente por dos motivos: uno, los excesos, y el otro, las conductas erráticas, que es un poco lo que decía vos, Valen, ¿no? Una cosa alimenta a la otra, el consumo de sustancias, que ellos mismos lo reconocen, todos han consumido sustancias en The Rolling Stones. De hecho sería raro que eso no pasase, pero en este caso este muchacho, Brian Jones, consumía más de la cuenta, y eso terminaba por opacar el gran virtuosismo que tenía como músico, que eso es una de las características principales de este artista, que era justamente su versatilidad para los distintos instrumentos. Finalmente termina desplazado, y 3 semanas después de su partida de la banda, expulsado, y también había una cuestión de celos ahí, viste, en esta dupla creativa que era del cantante y del guitarrista, justamente terminó como, en un trágico desenlace, falleciendo. Apareció flotando en la pileta de su mansión. La fecha fue 3 de julio de 1969. Vemos como lo interesante de este caso es algunos casos continuos, ¿no? Este quizás es el primero de algunos, porque el próximo en hablar de esta lista, que también lo estamos viendo ahí en imagen, es el número 4, es el señor Jimi Hendrix, que es considerado por muchos especialistas como el mejor guitarrista de la historia. Sin lugar a dudas, sin comparación. Uno ve el recital de Woodstock y la verdad que es increíble lo que hacía con la guitarra. Y de hecho, aquí en Argentina tenemos muchos referentes. Quien siempre suele hacer referencia a él, por ejemplo, Ricardo Mollo, guitarrista, voz de Divididos, que cuando hace alguna versión la gente delira. Y bueno, imagínense si con Ricardo Mollo pasaba eso, con Jimi Hendrix, sin lugar a dudas que debería ocurrir mucho más. ¿Qué pasó con Jimi Hendrix? Bueno, termina falleciendo por consumo de pastillas mezcladas con alcohol. Se tomó entre 8 y 9 pastillas, se estima, mezcladas con una bebida alcohólica. Le terminó produciendo la muerte. Hay algunas teorías sobre qué pasó, si todavía estaba vivo cuando llegó al hospital, si se había muerto, si hubo... no me sale el nombre ahora cuando los médicos hacen... Mala praxis. Si hubo mala praxis ahí en negligencia. No sé qué palabra. Ampliamos el vocabulario. Sí, sí. Gracias a la radio. No, estaba pensando, sí. Perdón que te interrumpa, que quizás esta escalada de fama tan repentina, el caso anterior que mencionabas, ¿no? Que se murió en la piscina de su mansión. Sí. No, eso también en la cabeza algo te mueve, ¿no? De repente tanta fama, tanto reconocimiento.
Sí, sin lugar a dudas. Y también es muy interesante esto porque mencionábamos a Brian Jones. Y Brian Jones, una vez cuando se va de Rolling Stone, que lo echan, no se va, empieza a tener contactos con otros músicos, entre ellos Jimi Hendrix, para ver la posibilidad de armar otros proyectos. Pero bueno, finalmente quedan truncos. Hablamos como fecha de deceso, 18 de septiembre de 1970, es decir, un año después de Brian Jones. Así que hay como cierta continuidad ahí en los casos. Y el que sigue también de alguna manera está vinculado con Jimi Hendrix, porque vamos a hablar de Janis Joplin, que es la primera que vemos ahí en la lista, con una voz muy característica, con un estilo único, con una impronta que es muy hippie. Yo la veo y para mí, si tuviese que armar un estereotipo de hippie, sería ella, por sus lentes, por su ropa, por su estética. Una artista que brilló, sin lugar a dudas, tenía una voz única, tenía esa carga o ese desafío de ser una artista en género o en música de hombres. Entonces también eso era bastante complicado para ella, le trajo bastantes problemas en ese aspecto. Y también una curiosidad es el hecho de que esta amistad con Jimi Hendrix la llevó a decir en algún momento de que, sabiendo que Jimi había fallecido ese año, no quería fallecer, o no quería que le pase algo malo en ese año, porque quedaría como falleció el mismo año que Hendrix, qué cosa, qué sé yo, como bromeando un poco con eso, y sin embargo terminó falleciendo el mismo año que... Pero lo manifestó. Claro, lo manifestó y terminó pasando eso. ¿Qué ocurrió? Según el parte médico, hubo una sobredosis de heroína con consumo de alcohol. Un artista que gastaba más de $200 en drogas, así que lamentablemente terminó ocurriendo lo que ocurrió. Y también esta idea, o lo interesante del caso de Janis Joplin, esta idea de decir, ¿cómo me van a recordar, no? Que si me llegase a pasar lo mismo que Hendrix, ¿se seguirán acordando de mí? Claro. Y sin lugar a dudas que sí. Pero otro caso, ¿no? Hablamos del 69 de Jones, 70 tenemos estos últimos dos casos, Jimi Hendrix y Janis Joplin. Un año después le va a llegar la tragedia a otro artista que lo estamos viendo ahora en imagen. Estamos hablando del señor Jim Morrison, que todos lo conocemos como la voz de Doors, una banda que fue efímera, es el artista número 3 en imagen. Y bueno, qué decir, ¿no? Una voz, una impronta propia de este artista, también muy fachero, siempre se lo pone, digamos, como la imagen del rock en ese sentido, como rebelde, con esos bucles ahí en cuero, con el collarcito. Una impronta también, así como hablábamos de Janis Joplin como la hippie versión mujer, ponemos hippie versión hombre, podríamos ponerlo a él, si bien era más rockero, ¿no? Un poquito más alejado de esa escena, pero podría ser esa impronta. Ocurrió una situación similar, si hacemos los casos por una cuestión de abuso de sustancias, precisamente de abuso de alcohol, y es que finalmente en París es cuando fallece el 3 de julio de 1971, es encontrado por su pareja. Él se había ido de viaje justamente tras grabar un disco icónico que es LA Woman. Si lo buscan en YouTube lo van a encontrar y van a escuchar que es una obra espectacular. Y además de que, bueno, el fallecimiento de Morrison en Francia marca un acontecimiento y es como una especie de signo también de la época. Y no es casualidad también de que la tumba de Jim Morrison es uno de los lugares más visitados de Europa. Que eso también lo hace bastante llamativo. Esta cosa, ¿no? De no sé si la palabra sería celebrar, pero no de considerar dentro de un hito cultural la tumba de alguien que, volvemos a lo mismo, ¿no? Vivió 27 años, pero lo que generó, sin lugar a dudas, que marcó un antes y un después. Y quien marcó un antes y un después es el artista que está en la foto, el número 2, el señor Kurt Cobain, estadounidense, él nacido en febrero de 1967, conocido principalmente, bueno, por haber formado parte de Nirvana, la popular banda de grunge, que sin lugar a dudas marcó una generación. No es casualidad que muchas veces uno cuando anda por la calle ve a gente con la remera de Nirvana, más allá de que sea una cuestión de moda. Fue una banda también. Y sin dudas que marcó una generación, principalmente con su álbum Nevermind. Tiene un montón de temas que son muy interesantes. Pero esto era lo interesante, era un artista que era millonario, que llenaba estadios, que era muy convocado y demás, pero él estaba triste. Estaba triste, esa sería la forma de decirlo, ¿no? Es el que se nos va un poquito de la temporalidad de los 60, 70, sí, ¿no? Sí. Porque ahí lo puedes entender como un clima de época, hipismo, revolución de los jóvenes, pero este ya está en los 90, ¿no? Ya hay como otro momento histórico mucho lo más pensaría, punk. ¿Sabes? También como un proceso similar a este del fin de 60, principio de los 70, con el de los escritores acá en Argentina, ¿no? Con el caso, bueno, de Quiroga, de Alfonsina,
Hay alguna cosa, me parece que hay alguna similitud que en algún momento estaría bueno ver. Pero bueno, lamentablemente Kurt nunca pudo superar sus problemas de salud mental, que me parece también está bueno plantearlo. En ese momento no sé si era tan considerado problema de salud mental, pero aún con toda la fama, con todo el dinero y con todo lo que tenía, a lo que tenía acceso, terminó encontrando quizás en las drogas ese consuelo que no podía encontrar en lo cotidiano. Y finalmente, bueno, fallece el 8 de abril de 1994. Fallece, en esta fecha lo ponemos porque es cuando se encuentra el cuerpo. Recordamos que el caso del Kurt es muy particular, o tiene el distintivo, así como nosotros hablamos de sobredosis y demás. Y en el caso de él, bueno, ya sabemos lo que ocurrió con una escopeta. No quiero ser muy técnico porque no nos baneen después el video en YouTube. Pero es quizás un caso, además de esto, de irse de la temporalidad, como decía Valen, particular por el trágico desenlace. Y además de que, bueno, también recordamos que era padre de familia, tenía una nena. Chiquita, sí. Así es. Pero tuvo problemas también con su pareja, que lo dejó por un era amigo. una relación bastante por tóxica eso. en ese sentido. Así que... Claro. No voy a profundizar en la cuestión del vínculo con Courtney Love, pero sí... Pero estuvo con el amigo, algo así fue. La verdad no sabría decir de eso, pero sí te puedo decir, por lo que se conoce, es que fue una relación bastante tóxica y de venir, e incluso hay gente que plantea que no fue que Kurt se auto, ya sabes qué, Sí. sino que fue Courtney Love en teoría. Pero bueno, esto también es otra cosa que aplica al Club de los 27, mucha teoría. Mucha teoría. En el caso de Jimi Hendrix, por ejemplo, lo mencionamos, en el caso de Kurt también. Y vamos a la última artista de la lista, así ya pasamos al segmento de mi querido compañero Lucho, que es el caso de Amy Winehouse, el caso más reciente de una artista nacida en septiembre de 1983 y que fallece el 23 de julio de 2011. Una cantante con una impronta y un carisma único. Llegó también en un momento en el cual la música iba por otro lado. Nosotros creo que acá teníamos a los guachiturros, teníamos más el desarrollo de la, podríamos decir, de la cumbia popular, digamos. La música iba por otro lado, también la electrónica aparecía. Y acá aparecía un estilo clásico, me parece, un poco de blues, ¿no? Retomando esas raíces de la música que hemos visto con otros artistas, llevado a la impronta de ella, que era asombrosa, espectacular, digamos, ¿no? Su peinado, su maquillaje, sus tatuajes, su forma de desarrollarse arriba del escenario. Era una artista única, una artista que también, además de pasar graves problemas durante su infancia y su adolescencia, pasó grandes problemas con las distintas parejas que tuvo. Creo que eso también era una persona que sentía mucho, era muy emocional y que sin embargo no encontraba esa búsqueda del bienestar emocional, no lograba encontrarlo en la gente por la cual estaba rodeada, y eso derivó también en un consumo excesivo de sustancias. De hecho, hay un recital que es icónico, si no recuerdo mal, era de 2011, que la terminan abucheando porque lamentablemente no podía ni hilar dos palabras arriba del escenario. Un artista que brilló también con su disco Back to Black, que le permitió ganar 5 premios Emmy. Es decir, una artista que ha tenido reconocimiento, pero que finalmente terminó falleciendo tras consumir una gran cantidad de alcohol. Acá tengo el dato: 416 miligramos de alcohol por decilitro en sangre. Y quien llevó adelante este análisis y demás, estableció de que ya con 350 la persona muere. Entonces imagínense que tenía mucho más que eso. Que pobre, bueno, fue hallada también con las botellas, en una situación muy triste y lamentable. Yo no la quería bajar con esta columna, pero bueno, es una forma de entender también el Club de los 27 y de los artistas que lo integran, ligados al rock, al blues y demás. Y ahí hubo un artista que pasó los 27 con creces, pero cuando cumplió 72 años dijo: yo le quiero hacer un homenaje a esa gente con la cual me hubiese gustado de alguna manera colaborar o compartir. Hablamos del señor Charly García, que en el álbum La Lógica del Escorpión sacó este tema llamado El Club de los 27, en colaboración con otro artista que le va a hacer un homenaje a Serú Girán dentro de poquito. Hablamos del señor David Lebón. Hicieron este tema llamado El Club de los 27, que representa un poco esto, ¿no? La idea de la trascendencia, de partir, de la exclusividad, que no es tal también, ¿no? Porque en este tema dice: Dios creó a todo el mundo, pero también al Ku Klux Klan, como diciendo... No, la verdad que no es todo ni bueno ni malo, hay matices, hay que también tenerlo en cuenta antes de hablar,
pero él extraña a sus amigos a los que le hubiese gustado participar. Y si existiese un club de los 72, seguramente Charlie estaría ahí porque los ha logrado con creces y le deseamos mucho más a este gran artista. Escuchamos y ya volvemos.